Este es un tema muy doloroso para mí, pero siento que necesito compartirlo. Soy Elena. Tengo 32 años y hace 5 años inicié mi propio negocio de pastelería artesanal desde mi pequeño apartamento. Todo comenzó como un hobby, pero con el tiempo se convirtió en mi pasión y mi principal fuente de ingresos. Mi esposo, Carlos, siempre me apoyó en todo. Invirtió sus ahorros para ayudarme a rentar un local pequeño cuando mi negocio creció más allá de nuestra cocina. Trabajábamos juntos al principio, pero él mantuvo su trabajo como contador mientras yo me dedicaba por completo a la pastelería. Después de 3 años, Dulces Momentos, así se llamaba mi negocio, se había convertido en una de las pastelerías más populares de la ciudad. Teníamos 4 empleados y nuestros pasteles eran solicitados para bodas, cumpleaños y eventos importantes. Estaba viviendo mi sueño. Todo cambió cuando quedé embarazada. Fue una sorpresa maravillosa para ambos. Carlos y yo habíamos intentado tener un bebé por casi 2 años. Así que cuando la prueba dio positivo, no podíamos estar más felices. Decidimos compartir la noticia con nuestras familias de inmediato. Mi familia estaba encantada, especialmente mi madre, quien ya estaba haciendo planes para venir a quedarse con nosotros después del nacimiento. La familia de Carlos también se mostró entusiasmada, excepto su hermana, Lucía. Lucía siempre había sido complicada. Desde que conocí a Carlos, sentí que ella me miraba con cierto recelo. Nunca fue abiertamente grosera, pero sus comentarios siempre llevaban un tono condescendiente, especialmente cuando hablábamos de mi negocio. ¿Pasteles? ¿En serio? No es un negocio real, es más como un pasatiempo, dijo cuando le contamos sobre la apertura de mi local. Carlos siempre la defendía, es su manera de ser. No lo dice con mala intención, pero yo sabía que había algo más. Lucía tenía un título en administración de empresas y trabajaba en una gran corporación. Siempre presumía de sus logros y se aseguraba de menospreciar los míos, aunque fuera sutilmente. Cuando anunciamos mi embarazo durante una cena familiar, todos estaban celebrando, pero noté cómo la sonrisa de Lucía no llegaba a sus ojos. Después de los brindis y felicitaciones, me siguió a la cocina mientras buscaba más bebidas. ¿Y qué vas a hacer con la pastelería ahora?, preguntó, con un tono de falsa preocupación. Seguir trabajando, por supuesto, respondí, al menos hasta donde mi médico me lo permita. Ella soltó una risita que me erizó la piel. Oh, cariño, no tienes idea de lo difícil que es. Mi amiga Claudia intentó mantener su boutique durante su embarazo y terminó perdiéndolo todo. El estrés no es bueno para el bebé, ¿sabes? Ignoré su comentario y regresé con los demás, pero sus palabras quedaron dando vueltas en mi cabeza. Las primeras semanas de embarazo fueron difíciles. Las náuseas matutinas me impedían trabajar temprano, y para el mediodía ya estaba agotada. Carlos comenzó a preocuparse, sugiriendo que quizás debería descansar más. Estoy bien, insistía yo, solo necesito ajustarme. Fue entonces cuando Lucía comenzó a aparecer más seguido por la pastelería. Al principio solo venía a ver cómo estaba, trayendo tés para las náuseas o algún libro sobre embarazos. Luego empezó a quedarse por más tiempo, ayudando con pequeñas tareas. Estoy entre trabajos ahora, explicó cuando le pregunté por qué no estaba en su oficina. Decidí tomarme un descanso antes de buscar algo nuevo. Carlos estaba encantado con la ayuda de su hermana. ¿Ves? Lucía solo quiere apoyarte. Deberías aprovechar y descansar más. Poco a poco, la presencia de Lucía se volvió constante. Aprendió rápidamente los procesos básicos y comenzó a sugerir cambios. Este proveedor es muy caro. Conozco uno mejor. Oh, el sistema de reservas que usas es anticuado. Deberíamos cambiarlo. Siempre usaba el deberíamos, como si el negocio también fuera suyo. Para el 4.º mes de embarazo, las complicaciones comenzaron. Mi presión arterial estaba elevada y el médico me ordenó reposo parcial. Carlos entró en pánico. No puedes seguir trabajando así, Elena. El bebé es lo primero, insistía. Esa noche, durante la cena, Carlos mencionó mi situación médica a su familia. No habíamos terminado el postre cuando Lucía saltó con su solución perfecta. Yo podría hacerme cargo de la pastelería mientras Elena descansa, ofreció con una sonrisa. Tengo experiencia en administración y ya conozco bastante del negocio. Sería temporal, hasta que el bebé nazca y Elena pueda volver. Carlos me miró emocionado. Es una idea excelente, ¿no crees, amor? Sentí un nudo en el estómago. Agradezco la oferta, pero mis empleados pueden manejar la mayoría de las cosas. Solo necesito supervisar algunas horas al día. Pero el doctor dijo reposo, insistió Carlos. No son solo algunas horas. Elena, te pasas todo el día allí. Es mi negocio, respondí, sintiendo como mi voz se tensaba. Nadie lo conoce mejor que yo. Lucía colocó su mano sobre la mía, con ese gesto condescendiente que tanto odiaba.
Entiendo que sea difícil soltar las riendas, cuñadita, pero piensa en tu bebé, yo solo quiero ayudar. Además, es un negocio familiar, ¿no? Todos debemos apoyarnos. Nunca hemos dicho que sea un negocio familiar, respondí, retirando mi mano. Es mi negocio. El silencio que siguió fue incómodo. Carlos me miró sorprendido, como si no pudiera creer mi reacción. Su madre carraspeó y cambió de tema rápidamente. En el auto, de regreso a casa, Carlos no dejaba de hablar sobre lo grosera que había sido con su hermana. Solo quiere ayudar. Elena, no entiendo por qué estás siendo tan terca. No confío en ella, confesé finalmente. Siempre ha menospreciado mi trabajo, y ahora de repente quiere ayudar. Algo no cuadra. Carlos suspiró profundamente. Son tus hormonas hablando. Lucía es mi hermana y te quiere. Además, tiene experiencia en negocios, algo que tú nunca estudiaste formalmente. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Era cierto que yo no tenía un título, pero había construido mi negocio desde cero, aprendiendo cada aspecto por mi cuenta. A pesar de mis objeciones, Carlos siguió insistiendo en los días siguientes. Mi presión continuaba elevada, y el médico amenazaba con reposo absoluto si no mejoraba. Finalmente, cedí parcialmente. Lucía puede ayudar, pero bajo mis condiciones, dije. Ella se encargará de las compras y la atención al cliente, pero Marta seguirá a cargo de la cocina, y yo revisaré las cuentas y tomaré las decisiones importantes. Carlos sonrió aliviado y llamó a su hermana de inmediato para darle la noticia. Al día siguiente, Lucía llegó a la pastelería temprano, vestida con un conjunto elegante y portando un maletín que parecía demasiado formal para una simple pastelería de barrio. Buenos días, jefa, dijo con una sonrisa que no me gustó. Estoy lista para aprender todo. Le expliqué sus responsabilidades y limitaciones claramente. Ella asentía a todo, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Las primeras semanas con Lucía, ayudando, parecían ir bien. Los clientes la apreciaban, y ella era eficiente con los proveedores. Carlos estaba encantado y mi presión arterial comenzó a estabilizarse, lo que me permitió pasar menos tiempo en reposo. Sin embargo, pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Noté que algunos de nuestros proveedores habituales habían sido reemplazados. Cuando pregunté, Lucía mostró facturas comparativas. Estos son más económicos y la calidad es casi la misma, explicó. Casi, no era suficiente para mí, pero Carlos intervino antes de que pudiera protestar. Elena, Lucía está ahorrando dinero para el negocio. Deberías estar agradecida. Luego vinieron los cambios en el personal. Una mañana llegué y Marta, mi jefa de cocina desde el inicio, estaba recogiendo sus cosas, con lágrimas en los ojos. ¿Qué sucede?, pregunté alarmada. Tu cuñada me despidió, respondió Marta. Dijo que había encontrado a alguien con más experiencia y que tú estabas de acuerdo. Mi corazón se aceleró. Yo nunca autoricé eso. No puede despedirte. No tiene esa autoridad. Marta me miró confundida. Ella mostró un documento firmado por ti y Carlos, nombrándola gerente general con poder de decisión. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Nunca había firmado tal documento. Pedí a Marta que esperara y busqué a Lucía, quien estaba en mi oficina, sentada en mi silla, revisando documentos. ¿Qué es esto de que despediste a Marta?, pregunté sin ocultar mi furia. Lucía levantó la mirada tranquilamente. Buenos días para ti también, Elena. Sí, tuve que prescindir de sus servicios. Su salario era demasiado alto y encontré un pastelero recién graduado que cobrará la mitad. No tenías derecho a hacer eso, respondí, tratando de controlar mi voz. Marta ha estado conmigo desde el principio y conoce todas nuestras recetas. Las recetas están escritas. No, cualquiera puede seguirlas. Lucía se encogió de hombros. Además, tengo toda la autoridad como gerente general. ¿De qué estás hablando? Yo nunca te di ese cargo. Lucía sacó una carpeta y me mostró un documento con mi firma y la de Carlos al final. Efectivamente, me nombraba consultora y a ella como gerente general con plenos poderes. Esto es absurdo. Yo no firmé esto, dije, sintiendo como el pánico crecía en mi interior. Claro que sí, Elena, ¿no recuerdas? Carlos te lo explicó hace semanas. Estabas muy cansada ese día, pero dijiste que confiabas en su criterio. Recordé vagamente firmar algunos documentos que Carlos me había traído una noche, asegurando que eran solo formalidades para el seguro médico. Había estado tan agotada que ni siquiera los leí. Salí de la oficina temblando y llamé a Carlos. Cuando le conté lo sucedido, su respuesta me dejó helada. Lo hice por tu bien, Elena. Necesitas descansar y concentrarte en el bebé. Lucía tiene experiencia y puede manejar el estrés mejor que tú ahora. ¿Me engañaste para firmar esos papeles?, pregunté, incrédula.
No lo llames así, solo. Omití algunos detalles porque sabía que te opondrías. Es temporal. Hasta que nazca el bebé. Colgué sin responder y me senté en mi auto, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Mi propio esposo me había traicionado, permitiendo que su hermana tomara control de mi negocio, el que había construido con tanto esfuerzo. Regresé a la pastelería decidida a no irme sin pelear. Le dije a Marta que no se fuera, que arreglaría todo. Luego enfrenté a Lucía nuevamente. Ese documento fue firmado bajo engaño y no tiene validez. Quiero que recojas tus cosas y te vayas hoy mismo. Lucía sonrió con suficiencia. No puedes echarme, Elena. El documento es legal y está firmado ante notario. Además, Carlos es codueño del negocio. ¿Recuerdas? Él invirtió al inicio. Era cierto. Cuando abrimos el local, Carlos invirtió dinero y quedó como socio minoritario, con un 30% de las acciones. Nunca imaginé que esto podría volverse en mi contra. Si intentas algo, solo te estresarás más y pondrás en riesgo a tu bebé, continuó Lucía. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ser una madre irresponsable por un negocio? Sus palabras eran como dagas. Estaba usando mi embarazo para manipularme, y lo peor es que funcionaba. Mi presión ya estaba subiendo, podía sentirlo. Regresé a casa derrotada ese día. Carlos intentó hablar conmigo, pero me encerré en la habitación de invitados. Necesitaba pensar, pero mi mente estaba nublada por la rabia y la decepción. Esa noche, sentí un dolor agudo en el abdomen. Carlos me llevó de emergencia al hospital. No era nada grave, solo una advertencia, según el médico, pero necesitaba reposo absoluto durante una semana. ¿Ves lo que provocas con tu terquedad?, me reprochó Carlos mientras regresábamos del hospital. Si algo le pasa al bebé por tu obsesión con la pastelería, jamás me lo perdonaré, y tú tampoco te lo perdonarás. Me sentí culpable y asustada. Tal vez tenía razón. Mi bebé debía ser mi prioridad. Decidí tomarme esa semana para descansar y pensar con claridad qué hacer después. Durante ese tiempo, Lucía vino a visitarme, trayendo pasteles de mi pastelería. Los clientes están encantados con los cambios, dijo, sin ocultar su satisfacción. Las ventas han aumentado un 15% esta semana. Quería gritarle que se fuera, pero me contuve por el bebé. También estoy pensando en cambiar el nombre, continuó. Dulces Momentos, es demasiado genérico. Estaba pensando en algo como Lucía Sweet Creations. Suena más sofisticado, ¿no crees? Sentí que mi sangre hervía. Era mi pastelería, mi nombre, mi sueño. No puedes hacer eso, dije entre dientes. Claro que puedo. Como gerente general, tengo autoridad para realizar cambios de imagen y marca. Está en el contrato que firmaste. Después de que se fue, lloré hasta quedarme dormida. Me sentía impotente, traicionada y sola. Carlos seguía insistiendo en que todo era por mi bien, que después del nacimiento podría volver a trabajar, pero yo ya no confiaba en él. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Marta, mi jefa de cocina, vino a verme. No me fui, dijo cuando abrí la puerta. No pienso abandonarte así. La abracé, agradecida por su lealtad. Tu cuñada está desmantelando todo lo que construimos, me contó Marta. Ha cambiado proveedores, recetas, está redecorando el local, y lo peor es que ha estado revisando todos los documentos, como si buscara algo específico. Eso me pareció extraño. ¿Qué tipo de documentos? Contratos, escrituras, todo lo legal. La escuché hablando por teléfono, diciendo que pronto tendría control total, y que, después del bebé sería más fácil convencerla de vender, punto. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Vender? ¿Ese era su plan desde el principio? ¿Tomar control de mi negocio para luego convencerme de venderlo? Necesito tu ayuda, Marta, dije, sintiendo cómo se formaba un plan en mi mente. ¿Puedes conseguirme copias de todos los documentos que Lucía ha estado revisando? Marta asintió. Tengo llaves de repuesto de la oficina. Puedo hacerlo esta noche, después del cierre. Durante los siguientes 3 días, mientras fingía seguir en reposo absoluto, Marta me trajo copias de todo lo que encontró. Entre los documentos había una propuesta de compra de una cadena de pastelerías que quería expandirse en la ciudad. Ofrecían una suma considerable, pero claramente era menos de lo que el negocio valía. También encontré correos impresos entre Lucía y un abogado, discutiendo cómo podrían convencer a una socia problemática de vender su parte. Mi nombre no aparecía directamente, pero era obvio que hablaban de mí. Lo más perturbador fue un borrador de contrato donde Carlos transfería su 30% a Lucía por una suma ridículamente baja. No estaba firmado, pero la fecha prevista era para después de mi fecha de parto. Todo encajaba. Lucía no solo quería controlar mi negocio temporalmente, sino quedarse con él definitivamente. Y Carlos,
ingenuo o cómplice, estaba permitiéndolo. Necesitaba actuar rápido, pero con inteligencia. Mi embarazo limitaba mis opciones, pero también me daba una cobertura perfecta. Todos pensaban que estaba en casa, derrotada y enfocada solo en mi embarazo. Llamé a mi mejor amiga, Ana, que era abogada.